Buenas tardes a todos, les vamos a presentar ahora el diagnóstico integrado en el grupo 3. Nuestro sector se encuentra en Cerro Colorado, en el cruce de la calle Grande y la calle Villahermosa. Como se ve en el plano meso, vemos como con el pasar del tiempo las necesidades van cambiando y el área urbana va ganando espacio, dejando poco a poco menor área al sector agrícola. Y ese es el resultado de tener una densidad el cual no ha sido estudiada para tener un mejor nivel de urbanismo. Y como se ve en la imagen, se ve el drástico cambio que puede tener desde el año 2003 hasta el año 2020. Ahora vamos con el subsistema sociocultural. Cerro Colorado tiene una tasa de crecimiento poblacional de 3.4%, lo cual indica que la tasa de crecimiento está muy por encima del nacional, que es 1.1%. Es por eso que el crecimiento poblacional ocasionará la demanda de suelo urbano para albergar a 120.000 familias, aproximadamente. En cuanto a la calidad de vida, vemos como la población que alberga es de estrato social considerado alto y medio alto. Como vemos en el cuadro, Cerro Colorado tiene el índice de desarrollo humano es de 0.56 y el ingreso per cápita es de 771 soles, mientras que Yanaguara, su IDH es de 0.74 y un ingreso per cápita de 1.336. ¿Esto qué quiere decir? Que Yanaguara es el distrito con más índice de desarrollo humano y mayor ingreso per cápita, lo cual esto genera que la gente migre hacia ese sector, ya que tiene oportunidades de trabajo, cercanía a institutos educativos, acceso a comercios y financieros, urbanizaciones con vigilancia y zonas que no están consideradas como ruidosas y hasta servicios de salud. En cuanto al subsistema económico, en los últimos 10 años la ciudad de Arequipa ha tenido una expansión agresiva sobre la campiña, lo cual muchas áreas agrícolas quedaron inutilizadas o afectadas severamente en su productividad. Es por eso que la agricultura y ganadería ya no son representativas para la economía, lo cual los dueños lo que hacen es vender sus terrenos para generar ingresos de manera de construcción de departamentos. Como vemos en el mapeo de economía, vemos vías principales que son las que propician actividades económicas como la avenida Ejército, lo cual la cercanía de centros comerciales provoca la aglomeración de actividades alejando a las viviendas. En nuestro sector tiene una alta concentración de actividades, ya sea Promart o Economax o los edificios Quimera, que es City Center, y propicia al mismo eje de la avenida Ejército. O sea, de repente tener centros comerciales muy juntos que puede provocar una aglomeración de actividades y pueda romper con el tema de la unificación de viviendas con equipamientos. Bueno, al tener los comercios sectorizados, vemos como los comercios no hay un espacio de amortiguamiento entre comercio y vivienda, y hay imposición de actividades comerciales que no muestran un proceso ordenado de crecimiento, lo cual desordena la ciudad y el sector. En el subsistema ecológico se vio que falta de arborización, alto flujo vehicular, concentración de la contaminación, solo superficies duras, tramos sin veredas y zonas con edilicia de poca altura. En cuanto a residuos sólidos y contaminación, vemos los puntos críticos de recolección de desechos sólidos en el mapeo, una contaminación visual y una contaminación sonora. La contaminación visual se presenta principalmente en las vías más transitadas y por donde pasa la vía férrea, y mientras que la calidad de aire, las áreas agrícolas y las vías arbóreas ayudan, por así decirlo, a minorar un poco el impacto ambiental causado por la contaminación. Pero la pregunta sería, ¿es lo adecuado que lo agrícola y las vías arbóreas sirvan solo para ese sentido en vez de tener unos parques grandes? En cuanto al subsistema construido, la existencia de vías de diferente nivel nos proporciona un carácter de importancia no solo para la zona sino también para la ciudad. Sin embargo, aún presentan inconvenientes esos intercambios viales. Y bueno, la zona que nos corresponde al lado de una vía que permite conectar distritos, exceptuando un punto en el que convergen vías y presenta mucho conflicto. Pero en general la vía metropolitana y la calle Villahermosa son una vía rápida que no suele tener mucho tránsito a pesar de ser utilizada frecuentemente. Sin embargo, hay un cruce del cual hay una aglomeración vehicular. Bueno, en este plano podemos presenciar cómo es
el tránsito a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Vemos cómo la intensidad aumenta o disminuye en cuanto al tiempo. En el uso de suelos vemos cómo la recreación tiene un 3.6%, la educación 1.8%, salud 1%, culto 0.7%, servicios 0.2%. En cuanto a residencia, tenemos un 36.8%, en comercios un 15.5% y en terrenos vacíos un 36.8%. En trama urbana vemos cómo se encuentran diversidad de tramas, lo cual eso ayuda también a la diversidad de actividades y a la diversidad que podríamos generar en todo el sector. Lo único inconveniente es que las tramas, ya sea orgánica o reticular, no se comunican de manera fluida entre ellas. Es por eso es que se nota la falta de estudio urbano. En cuanto al tejido urbano, el área se encuentra en un proceso de consolidación, por lo que el porcentaje de área verde y terrenos en desuso es relevante. A nivel urbano se busca conservar parques dentro de las urbanizaciones, aunque estos no cumplan del todo con el área requerida. Entrando al tema de conflictos y potencialidades, vemos nuestro mapeo de conflictos. Están nuestras potencialidades, los 10 potencialidades: el transporte ferroviario desarticulado, las calles convertidas en no lugares limitadas a conectar puntos de la ciudad, una fragmentación del territorio, la desarticulación del sector con el resto de la ciudad, un mal diseño del cruce vial, predominio de servicios privados, creación de una nueva trama impermeable, inadecuada alteración del tipo de uso de suelo del área agrícola, falta de servidumbre entre las viviendas y la torrentera y una ausencia de un sistema de áreas verdes. En cuanto a la matriz, como se puede ver, tenemos el conflicto más importante, 3 conflictos. El primero es el diseño de la avenida metropolitana, que gira en torno al vehículo sin una planificación arbórea que aporta el confort del peatón y la presencia de servicios privados como clínicas, centros educativos, centros comerciales, teniendo una carencia de equipamientos públicos que fomenten la participación de la población. Otro conflicto es el porcentaje de densidad actual que excede al área verde necesitada para la misma. El tener un área agrícola cerca no significa que sea un área verde planificada para la población. La ausencia de un sistema de áreas verdes se presenta a nivel meso y hasta macro, lo cual nos da una idea de lo que se necesita realmente en el sector. Y en el tercer conflicto, nuestro sector a nivel macro se ve desarticulado con el resto de la ciudad, lo cual la vía férrea, si fuera parte del sistema de transporte público, lograría parte del objetivo. Nuestro sector no tiene un rol definido hacia la ciudad, lo que genera esa desarticulación. Siendo un sector que va a pesar que cuenta con servicios, su población tiene que salir hacia los equipamientos públicos que son ausentes en la zona. Y nuestro conflicto más afectado por otro es la desarticulación, ya que no solo se basa en el transporte, porque su aumento resulta de calles convertidas en no lugares, una ausencia de sistemas de áreas verdes, la carencia de equipamientos públicos, no hay dinámicas sociales ni un modelo de participación de la población. En cuanto a nuestro mapeo de potencialidades, tenemos las interfaces que proporcionan seguridad y libre tránsito. Se vuelve una vía alterna para mejorar la conectividad a nivel metropolitano, una fuerte potencial para desarrollar actividades recreativas en el sector, un eje metropolitano como posible elemento estructurador de conexión y de organización de la ciudad, hacer uso de las vías férreas para un nuevo transporte masivo, presencia de amplias áreas agrícolas desocupadas y sin uso, oportunidad para propiciar la cohesión social en la ciudad, buenas condiciones ambientales y posibilidad de convertir a la torrentera como un eje verde, posibilidad de generar redes de servicio que articulen el sector, varios puntos de acceso al sector por medio de vías rápidas secundarias. Y en la matriz de potencialidad vemos la potencialidad más fortalecida. Tenemos 2: el desarrollo de la actividad comercial y económica, más el surgimiento de nuevos equipamientos y el constante crecimiento poblacional, hacen que el sector se pueda convertir en una nueva centralidad. Y la otra potencialidad es el desarrollo del sector como un eje importante y por su mismo crecimiento permiten emplazar viviendas de alta densidad con una amplia propuesta de servicios y equipamientos. Y las potencialidades más influyentes en otras, tenemos 2 también: la existencia de vías alternas articuladoras que logran integrar y dar fácil acceso a las vías
a la vía, al sistema vial. Y la segunda es el aprovechamiento de las zonas agrícolas con el fin de planificar estrategias para lograr una integración en el sector. A continuación vamos a explicar las potencialidades y conflictos en base a gráficos o dibujos que hemos diseñado, más o menos para que se entienda cada potencialidad o conflicto que tendríamos, ¿no? Digamos, en este caso la presencia de áreas agrícolas es una potencialidad. El factor de solución es un sistema integrado de espacios públicos, ¿no? En este caso, la potencialidad es un fuerte potencial para desarrollar actividades recreativas en el sector, y nuestro factor de solución es una vida colectiva a nivel barrial. Un conflicto también es la inadecuada alteración del tipo de uso de suelo del área agrícola. Nuestro factor de solución es el sistema integrado de espacios públicos. Y más o menos se ve como que los factores, al tener uno, pueden estar implicados más de un conflicto y o potencialidad, ¿no? Luego otro conflicto es la creación de nuevas tramas impermeables configuradas por calles sin salida, lo cual no ayuda a tener unas conexiones con la ciudad, ¿no? Simplemente sus conexiones entre viviendas. Otro conflicto es la falta de conexión de los conjuntos de vivienda con su entorno, formando una fragmentación, y nuestro factor de solución es un sistema de interfaces del espacio público a la vivienda. En este punto, el conflicto es el predominio de servicios privados y carencia de equipamientos públicos, y nuestro factor de solución es alianzas estratégicas del sector privado con organismos del Estado. Luego viene una potencialidad, que es la posibilidad de generar redes de servicios que articulen el sector. Nuestro factor de solución es un sistema integrado de espacios públicos. Como conflicto también está el mal diseño del cruce entre la avenida Metropolitana y vías La Grande, Rímac y Villahermosa. Nuestro factor de solución es un nuevo intercambio vial entre esas mismas avenidas. Otro conflicto es la falta de una correcta regulación de servidumbre con las viviendas y la torrentera, y la potencialidad también que buenas condiciones ambientales y posibilidad de convertir la torrentera como un eje verde. Y nuestro factor de solución es unas ciudades caminables. Otra potencialidad es la oportunidad para propiciar la cohesión social en la ciudad e integrarse a una estructura dinámica, donde la población y los vecinos puedan conocerse. De ahí otro conflicto es la ausencia de sistemas de áreas verdes que soporte el crecimiento de índice de densidad poblacional. Nuestro factor de solución son las ciudades caminables. En este caso también tomamos los ejes de cauces y torrenteras para generar estos sistemas verdes, de áreas verdes. Otra potencialidad es hacer uso de la vía férrea para un nuevo transporte masivo. Otra es hacer varios puntos de acceso al sector por medio de vías rápidas secundarias con buenas condiciones físicas. Y otra potencialidad es potenciar la zona a intervenir mediante sectores de densidad alta. Y nuestro factor de solución es un sistema de transporte integrado. Bueno, para explicar un poco los patrones de solución tenemos los principios que nos basamos más en modelos social, económico, ambiental y físico. Como ven, estamos con un sistema de transporte integrado en una ciudad compacta,
la sociedad inclusiva y participativa, un sistema de interfaces del espacio público a la vivienda, un sistema integrado de espacios públicos, un nuevo intercambio vial entre la avenida Metropolitana y las vías Grande, Rímac y Villahermosa, ciudades caminables, vida colectiva y una alianza estratégica del sector privado con organismos del Estado. En el sistema integrado de espacios públicos tenemos que las redes de equipamientos genera una dinámica de servicios, lo cual hace una reducción de viajes innecesarios y unas oportunidades de trabajo, pudiendo tener un correcto uso de los lotes vacantes, ¿no? Con respecto a las alianzas estratégicas del sector privado con organismos del Estado, podemos tener unas alianzas, como valga la redundancia, entre municipalidades distritales de Cerro Colorado, Yanaguara y el del sector privado mismo, para de repente generar actividades agropecuarias como un centro agrónomo, los cuales tal vez no perdamos la esencia de la agricultura, pero podríamos tener ese equipamiento como un aporte al sector, ¿no? Y también a la misma como que identidad de ese local. Bueno, el intercambio vial, la avenida Metropolitana con las vías Grande, Rímac y Villahermosa, tratamos de que sea lo más eficiente para que haya la reducción de embotellamientos y una mejor conectividad y pueda tener fluidez y puedan llegar con más rapidez a los puntos centrales que hemos querido que haya en el sector. Y en el sistema de transporte integrado, más que todo, es un sistema intermodal que consta de un transporte masivo más un transporte de rutas de buses. Entonces, más o menos en el plano que tenemos acá, vemos la conectividad con la ciudad. Tratamos de que nuestro eje principal, que es el transporte masivo, que es una parte de la línea férrea, tratar de conectarlos con buses, línea de buses que puedan tener como segundos viajes en paraderos específicos que puedan ayudar a la conexión con la ciudad. El sistema de áreas verdes y ciudades caminables van de la mano, ¿no? Tratando de tener una transformación de la torrentera, unificando los barrios, teniendo parques de escala metropolitana, tratar de darle una mayor área a las torrenteras para, en caso sean las áreas inundables, o sea, la servidumbre, un diseño de áreas verdes acompañando al camino, al circuito, generando ciclovías, un impacto de calidad de vida, ¿no? Compacta, vamos más al tema de la heterogeneidad de uso de suelos, más una residencia de densidad alta, y así podemos tener un control de crecimiento horizontal, teniendo viviendas cerca de la zona de trabajo. Y en cuanto a la vida colectiva, las representaciones sociales y dinámicas barriales en zonas, teniendo una cohesión social y posibilidades de relaciones plurales, ¿no? Promoviendo las actividades a escala barrial. Luego pasamos a los escenarios. Tenemos el escenario tendencial. En este caso tenemos un cruce vial caótico, si seguimos con el cruce que tenemos, ¿no? El mal diseño del cruce vial con la avenida Metropolitana y las vías Villahermosa, Grande y Rímac genera aún más tráfico y congestión vehicular debido al crecimiento de la vivienda y el comercio en la zona. Aparece el comercio específico. Grandes tiendas comerciales aparecen por las tendencias al crecimiento comercial y genera una mala relación con la vía y niegan la relación con la vial y el peatón. El mal cambio de uso de suelos, zonas agrícolas convertidas en terrenos destinados a los servicios privados y generando edificios de oficinas y servicios que no generan actividades sociales. Y zonas de peligro en las torrenteras, ¿no? La zona de la torrentera continúa siendo una zona de protección, lo cual genera un constante peligro de las viviendas. Las urbanizaciones cerradas, la creación de urbanizaciones cerradas con muros perimétricos que niegan su relación con la vía y generan malos ámbitos de caminabilidad y no se relacionan con el sector. Bueno, el tren industrial. Tren con carga industrial que genera contaminación ambiental y sonora en el sector, que no aporta nada a la vida urbana y segrega la vía. Luego, la falta de equipamientos. Los terrenos disponibles no tienen un enfoque ni una gestión pensada en la ciudad que genera actividades unificadoras, donde la prioridad es el sector privado y las ganancias económicas. Y la desaparición de zona agrícola. Las zonas agrícolas desaparecen por completo
generando grandes comercios y urbanizaciones cerradas que no aportan un sustento ecológico a la ciudad. En nuestro escenario posible, el articulador del norte y sur de la ciudad surge en centralidades comerciales y cobra protagonismo a nivel metropolitano. La ciudad sigue teniendo problemas de articulación integral. El tren como transporte público se le da un nuevo uso a las vías férreas como medio de transporte público y funciona en un tramo de la ciudad. El tratamiento de vías, se hace un tratamiento de vías, se amplían las zonas para el peatón, se incorporan ciclovías con buen confort ambiental y se tiene un transporte diferenciado, además de mejorar los intercambios viales con las vías secundarias. La intervención focalizada en la torrentera, intervención de zonas de la torrentera que más peligro presentan y se inhabilitan las viviendas que han sufrido daños por desbordes en los últimos años. De ahí el crecimiento de la actividad comercial, el desarrollo ciertos tipos de comercio que complementan a las actividades existentes, ayudando a impulsar la economía del sector. Se desarrolla el comercio zonal y densidad alta, teniendo una menor inseguridad, con niveles de inseguridad bajos, y las vías tratadas en la zona se vuelven más habitables. Una apertura de los espacios abiertos, con un rediseño de los espacios, incorporando actividades en estos. Se eliminan los cercos perimétricos y se dotan de mobiliario urbano para una rápida activación. Un cambio de área agrícola. Se mantiene el carácter medioambiental de las áreas agrícolas, los terrenos cambian su uso aumentando su rentabilidad. En nuestro escenario ideal, nuestro eje articulador metropolitano logra articular los sectores norte y sur de la ciudad y surgen centralidades y estas se integran a la estructura urbana de la ciudad. La ciudad logra articularse de manera integral y eficiente. Un transporte metropolitano masivo. Se incorporan vías férreas en toda la ciudad por donde funciona un nuevo sistema de transporte público masivo y rápido, la alternativa más ecológica y accesible en la ciudad. Vía como espacio público. Se vuelve un lugar de estancia. Las sendas se amplían y forman parte de una red metropolitana, por lo que el vehículo pasa a un nivel inferior de la superficie. Los usuarios cuentan con acceso inmediato a servicios de primera necesidad, se desarrollan edificios de usos mixtos y se crean dinámicas internas, teniendo viajes cortos. Un sistema de espacios abiertos, incorporación de actividades en los parques, dándole carácter, con un mobiliario urbano adecuado y zonas para usuarios de diferentes edades. El área cumple con la normativa y se logra tener una red barrial de espacios verdes, funcionando como interfase entre lo público y lo privado. Diversidad comercial. Se desarrollan actividades de todo tipo donde se crean edificios de usos mixtos, dando a la vivienda servicios de fácil alcance, reduciendo tiempo y gastos en viajes. Se desarrollan oportunidades de incrementar la economía, competitividad comercial y activadora del sector. Un transporte metropolitano masivo. Insertar actividades que activen el sector, pequeños comercios que acompañen en la vía, que propicie la vida en comunidad y la participación ciudadana. El comercio y actividades protegen a la vivienda. Una actuación integral en las torrenteras. Se interviene en la torrentera en su totalidad. Se inhabilitan las viviendas próximas con el fin de tener un área adecuada de servidumbre según normativa y se integran parques como conectores de áreas verdes. Equipamiento público metropolitano. Las áreas agrícolas cambian su uso y se incorpora equipamientos públicos de carácter metropolitano que mantenga la esencia de lo que fue y sea un aporte de carácter ecológico para la ciudad. En nuestro enfoque y visión de ciudad tenemos nuestro problema generador. Generamos un árbol de ideas para más o menos tener ideas importantes, ¿no? Como una inadecuada alteración del tipo de uso de suelo, predominios de servicios privados, carencia de equipamientos, ausencia de sistemas de áreas verdes que soporten la densidad, ferrocarril que no es parte de la red que beneficia el transporte público, fragmentación del territorio, calles convertidas en no lugares sin caminabilidad, tramas impermeables, calles sin salida, una falta de servidumbre entre vivienda y torrentera y un mal diseño del cruce de vías. A nivel macro existe una desarticulación del sector con el resto de la ciudad, porque como no cuenta un rol definido hacia la ciudad, lo que genera esa desarticulación, siendo un sector que, a pesar que cuenta con servicios, su población tiene que salir hacia los equipamientos públicos que son ausentes. En nuestra visión, el sector como centralidad social, económica, urbana y ambiental, siendo la avenida Metropolitana y la avenida Villahermosa un eje estructural de la ciudad, donde el transporte público y el peatón son los protagonistas de los espacios urbanos, una ciudad compacta dotada de equipamientos y servicios urbanos dinamizadores, relaciones sociales, físicas y económicas,
promovida por alianzas estratégicas entre el sector público y privado, y principal punto de mira de grandes inversionistas que logran un impacto social positivo y al mismo tiempo hacen realidad los objetivos particulares. Asimismo, el deficiente sistema de áreas verdes soporta la creciente densidad poblacional en la escala metropolitana, locales y barriales, elevando la calidad de vida de todos los estratos sociales que a su vez comparten actividades sociales comunes. Y nuestro enfoque es una ciudad compacta y caminable, sistema de transporte integrado, sociedad inclusiva, participativa y calidad de vida, alianzas estratégicas del sector privado con organismos del Estado y sistema integrado de espacios públicos.